Ahora sí. Jóvenes, buenas tardes. Iniciamos la clase de ética y vamos a darle continuidad al tema de emociones, explicando de manera breve lo que es hablar de las emociones las más importantes que nosotros consideramos y que ustedes deben de tomar en cuenta para poder controlarlas en el momento que sea necesario y que les sea de utilidad para enfrentar cualquier circunstancia que ustedes estén viviendo, ¿no? Sea positiva o negativa, es importante saber controlar las emociones cuando el ser humano lo requiere, el controlar estas emociones. Vamos a compartir rápidamente, yéndonos a lo que son nuestras diapositivas. Esto ya lo habíamos explicado. Autonomía, heteronomía. Habíamos explicado cómo es la función biológica que los médicos estudian, la cuestión de cómo intervienen las neuronas y cuáles son los elementos que se van desarrollando en cada una de las emociones y generamos estos cuadros. Aquí señalamos las emociones básicas y aquí vamos. En lo que son las emociones básicas, el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, la tristeza. Todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos experimentado. Vamos a escuchar una breve reseña pregrabada y vamos a irla complementando. A continuación se las comparto. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a adelantar. Primero, la reflexión en cuanto a conceptos y en cuanto a análisis de las emociones. Ese elemento tan importante que nosotros debemos de tener presentes en el día a día y no solo estudiarlo, sino también analizarlo, reflexionarlo y en cierta forma procurar aplicarlo cuando la situación o las circunstancias nos los estén pidiendo. Muchas veces nos encontramos en diferentes tipos de encrucijadas, problemáticas cotidianas de la vida y de alguna manera las enfrentamos como podemos. ¿Y cómo es eso? A través de los diferentes recursos que nosotros conocemos, ¿verdad? A lo mejor tenemos tendencia a desarrollar más una cuestión y esta sea positiva o sea negativa. Y el objetivo de estas clases es precisamente la reflexión entre lo que pensamos y lo que hacemos y que todo ello lo hagamos con plena certeza. Como les decía, vamos a explicar poco a poco algunas de las emociones básicas que intervienen en todas nuestras acciones, como puede ser el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco y la tristeza. Algunas ya las habíamos abordado inicialmente, como la que es el miedo, y la vamos a explicar, la vamos a recordar nuevamente de manera más rápida. ¿Qué es el miedo? Atiende a diferentes elementos. En esta diapositiva les estoy mencionando los elementos más importantes que debemos de considerar y tener en cuenta. Respuesta es una respuesta básica emocional.
Todos alguna vez en la vida hemos sentido miedo. Porque nos mantiene alertas, es bueno el miedo, porque nos puede prever de muchos peligros en los que podemos estar. Entonces nos mantiene de alguna forma seguros, ¿no? En una zona de confort. El miedo también es universal porque está presente en infinidad de situaciones, sobre todo en aspectos en los que desconocemos de dónde proviene algo, ¿verdad? Nos atemoriza por lo mismo, por el desconocimiento a cierta circunstancia. ¿Qué otra cosa de manera benéfica podemos adquirir de la emoción del miedo? Que nos hace luchar o nos hace huir de algo que posiblemente nos pueda hacer daño, nos hace ponernos en un estado de protección. También se genera en condiciones tales que dependiendo de la persona puede que quede paralizada ante una situación que es tan aterrante que lo deja perplejo. Lo que a veces, dependiendo de la circunstancia, puede ser, no siempre es negativo, y pues es una circunstancia mediante la cual pues, no siempre se pasa inadvertido, ¿verdad? Muchas veces el miedo pues genera algunas cuestiones como pueden ser falta de control de algunos de nuestros órganos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que le dio tanto miedo que no pudo controlar sus esfínteres. Y suele pasar, ¿no? Algunos se quedan paralizados, así aterrados del miedo, ¿no? Pero una vez que se van conociendo las cosas, se va venciendo el temor. La adrenalina, un factor muy importante que debemos de analizar en este tema. ¿Por qué? Porque la hormona secretada por la médula de la glándula suprarrenal compuesta de un compuesto puro, también conocido como epinefrina, prepara al organismo para la lucha, que hace que el organismo se ponga en guardia ante una situación de estrés. Es la forma en que han estudiado y han encontrado una explicación coherente de cómo se segregan sustancias y qué tipo de reacción generan en el cuerpo humano de manera general. También han encontrado características como el que se incrementa el latido cardíaco, se disminuye el flujo sanguíneo, y en el intestino aumentan los músculos esqueléticos. Podemos enfrentar temores y algunos se distinguen como fobias, aunque ya sea algo que estemos familiarizados por algún recuerdo, por alguna circunstancia, por alguna película de terror que nos haya planteado así, podemos encontrar algo atemorizante a diferencia de otras personas que no lo ven así porque en su vida no han conseguido una situación que les haya provocado ese temor, ¿verdad? O que les haya desarrollado ese temor hacia ciertas cosas. Que tan conocido es que muchas veces muchos niños van a una fiesta y algunos le temen a payasos y otros no, ¿verdad? Pero pues todo depende de la forma en que la persona logra saber sobre lo que está observando o escuchando. La primera información, ¿no? Más del 10% de la población sufre o ha sufrido alguna vez un episodio de fobia. Ejemplos, la aracnofobia, el miedo a los espacios abiertos, los ataques de pánico o la tan común claustrofobia. Entre otros padecimientos, encontramos a los trastornos conocidos formalmente como desórdenes por ansiedad o comúnmente llamados fobias. Los inconvenientes prácticos y sociales que estas experiencias producen en gran cantidad de personas de todos los niveles sociales son también económicamente importantes para el trabajo y el rendimiento de las personas afectadas. Nuestro desempeño depende mucho, nuestro desempeño laboral depende mucho de la habilidad que nosotros tengamos para sacarlo adelante
y de que todo lo que nos pongan en el quehacer laboral, no tengamos tapujos, cosas que nos detengan, ¿no? O cosas a las que tememos. Debemos de vencer muchos miedos, porque si no lo hacemos, nos estancamos laboralmente o inclusive hasta podemos perder esto que nos comenta la diapositiva, ¿no? Importancia en el trabajo o el mismo rendimiento del trabajo. Aquí vamos hasta donde me acuerdo. La diapositiva de desorden. Algunos desórdenes asociados al miedo son los ataques de pánico y las fobias. Y pueden volver a la vida de quien las padeció en alguna ocasión, ¿no? Como una pesadilla cotidiana. En este circuito de disparo de miedo, la memoria parece estar particularmente dispuesta a guardar estímulos que produjeron miedo. Aquí se habla de los casos, por ejemplo, de las personas que necesitan un poquito más de ayuda extra por parte de algún psicólogo especialista en el tipo de desorden que tienen vital. Es obvia la ventaja adaptativa una vez categorizando el estímulo como peligroso en el cerebro, debe de recordarlo con facilidad para poder evitarlo. Por eso tan importante que nosotros conozcamos nuestras emociones y que escudriñemos un poquito más en ellas, ¿no? ¿Qué tanto las controlo, qué tanto no? ¿Qué tanto me afectan cuando las vivo o qué tanto no? De no ser así, pareciera que muchos individuos por ensayo o por error, mientras aprenden, discriminan ese estímulo que se va desarrollando poquito a poco. Esto sin mencionar las respuestas desproporcionadas al síndrome de estrés postraumático, en el cual se desarrolla por una asociación recurrente de una respuesta a un estímulo peligroso que se dispara con posterioridad con el mismo nivel de reacción ante estímulos similares, aunque no. Comentaba la vez pasada la ocasión del análisis de un pequeño tramo de la película de Héctor, quien no la ha visto, ¿verdad? No sé si se acuerdan del personaje del psicólogo, cómo interviene para tanto atender al viajero que llegó a ayudarle a Sarah Connor, a la misma Sarah Connor cuando ya fue internada, y todo lo trató como un desorden mental que ella misma lo tradujo en su realidad, ¿no? Porque no cabía en la realidad lo que estaba ahí emocionando. E incluso en una de las secuelas, cuando es raptada la que va a ser esposa de John Connor, ¿no? Del joven que era médico de animales, ¿no? Que era veterinario. Como cuando pasa toda la acción y ya se encuentra, digamos, en manos de la autoridad y de forma segura, se acerca el psicólogo a darle terapia, a escucharla, y ella le dice, es que no era humano, es que es inhumano. Y el psicólogo le contesta, sí, son situaciones que pareciesen que no son de humanos, pero ella lo decía en el sentido tácito como es, objetivo, de que era un robot, no que no era un humano. Pero el psicólogo lo entiende en el sentido de que lo vio inhumano a pesar de que era humano, porque pensaba el psicólogo que era un trastorno, no lo dibujaba dentro del contexto de la realidad, ¿no? Porque no se había visto tanto avance, ¿no? Tanto desarrollo tecnológico, y pues los seres humanos nunca iban a pensar que tanto desarrollo les llegara a perjudicar tanto, ¿no? De acuerdo a la trama de la película. Ahí encontramos un ejemplo de lo que se puede aplicar en este pequeño párrafo sobre cómo se manejan los desórdenes mentales, ¿verdad? Cuando es realmente un desorden, la gente sí, muchas veces ese desorden lo desarrolla tanto que lo traslada a su realidad. Preocupación
y ansiedad. ¿Cómo lo podemos visualizar? Inclusive en una persona que suda mucho o que su mirada cambia, como podemos ver en la foto que nos proyecta aquí la diapositiva, o en los gestos, en el semblante de preocupación de la persona que está agobiada. La preocupación y la ansiedad son asociadas, emociones asociadas como el miedo, como el miedo se encuentra dentro de lo que es una preocupación y una ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Porque ansiedad de querer resolver lo que te está causando miedo o temor, o que no le ves una salida. Entonces entras en un estado de ansiedad que inclusive muchas veces, no ayuda, sino que bloquea, ¿no? Para encontrar una solución. Esta última, una pandemia generalizada en nuestra sociedad occidental, la ansiedad y la preocupación. Los manuales diagnósticos psiquiátricos dedican toda una sección a los denominados trastornos de ansiedad, dentro de los que encontramos el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos somatoformes, psicosomáticos, disasociativos y del estado de ánimo. Esto sin mencionar la depresión en todas sus variantes y los ya mencionados como el síndrome de estrés postraumático y las fobias. Todo eso, si no se trata correctamente, puede detonar en el individuo incluso en una necesidad, porque así lo ve la persona, en una necesidad incluso de terminar con ello que están haciendo. Puede ir a extremos fatales y precisamente el tratarlos está en nuestras manos, el poder evitar alguna fatalidad. Pasamos con lo que es la ira. Elementos importantes. Esta funciona como la segunda respuesta emocional básica. Todos en determinados momentos hemos expresado los arrebatos impulsivos y la pérdida de control, como si esta se secuestrara nuestras capacidades cognitivas. Es muy importante que todos sepamos en qué momento detonamos esto y no podemos controlar a lo mejor algún estado de que me hizo, puedo vengarme, pero no lo voy a hacer, no, es tanta la ira en ese momento que reaccionas de una manera casi instintiva y sueltas el golpe o sueltas la agresión verbal que sabes que va a lastimar a la otra persona. ¿Por qué como seres humanos no nos detenemos un poquito a identificar este tipo de acciones que si dejamos que avancen, si las dejamos en el olvido como si fueran cosas no significativas, cuando menos nos demos cuenta, ya no es algo que nosotros queramos, que tengamos voluntad de controlar, sino que vamos a necesitar el apoyo profesional de alguien más que intervenga para que nosotros podamos controlar este tipo de acciones. Detengo un poquito aquí el video porque en la clase pasada, platicando, inclusive comentándoles a los compañeros que asistieron ese día, con relación a una historia sobre cómo detonaba la ira y las consecuencias de la misma, ¿no? Un factor importante que incrustamos y que lo vamos a detallar y lo vamos a ver posteriormente es conocido como el famoso semáforo. Este es un semáforo de prevención y lo van a ver más adelante en los contenidos de ética. ¿Para qué nos sirve este famoso semáforo? Pues así como ven nuestra bandera con sus 3 colores, los semáforos que utilizamos en vialidad también tienen 3 colores. Este semáforo consiste en que tú trates de llegar al nivel rojo, al nivel de gravedad, que controles. Si ya te diste cuenta que en otros actos que has realizado
has actuado de manera violenta y te ha traído malas consecuencias, tienes que hacer tú algo por ayudarte a ti mismo. Y aquí entra la recomendación del semáforo. ¿Qué te pide el semáforo? El semáforo te pide en el primer color que lo primero que tienes que hacer es intentar calmarte tú. Métodos, el primer método que nos recomienda y muy reconocido es cuenta hasta 10. Y quienes no han dicho, cálmate, cuenta hasta 10 antes de que detones, de que hagas algo, de que reacciones de una manera fuerte, impulsiva, que luego te vas a arrepentir, cuenta hasta 10, cálmate. Ya contando hasta 10, que es un proceso para calmarte a ti mismo, pensar, ahí se activa el siguiente semáforo, pensar la acción que vas a ejecutar, lo que tú como persona en ese momento que tanto te detonó ese coraje, esa ira, ¿cómo lo vas a resolver? Una vez que tengas tus ideas ordenadas, ejecutar. Ejecutar en la medida y la posibilidad de que lo que hayas decidido realizar no perjudique a tu persona, no perjudique a las demás personas que se encuentran en tu entorno. Eso es lo más importante y lo que te va a sacar de problemas. Ejemplo rápido. Llego a la casa y encuentro a mi marido siéndome infiel con otra persona. Casi me le quiero ir encima y le quiero jalar las greñas, a lo mejor a uno o a los dos, o si tengo una arma a la mano, o si tengo una habilidad de destreza con la que pueda someter y a lo mejor hasta generarles lesiones de gravedad, la puedo usar y la puedo detonar y eso es malo. Uno tiene que controlarse. ¿Por qué? Piensen ustedes, ¿qué pasaría si tú agarras la pistola y matas a los dos o matas a uno? Eres una persona que le ha echado ganas a la vida, que ha sacado sus estudios adelante, que ha hecho mucho por salir adelante, que tiene a lo mejor hijos, porque trató de construir una familia, y que un momento hace que te cambie la vida. ¿Por qué? Porque aunque hayas desquitado tu coraje de ese momento, aunque hayas vengado tu honor, tienes que someterte a la justicia y te vas a ir a la cárcel por un delito, ¿no? Un delito grave, ¿no? Porque estás quitándole la vida o estás generando lesiones gravísimas a una persona, ¿no? Y mientras sucede, te vas a la cárcel. Y vivir en la cárcel es una experiencia muy desagradable por lo que han comentado muchas personas. Te cambia la vida. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú de ser una persona que tiene un futuro, que tiene una vida programada, de vivir ese tipo de situaciones? Si nos desconecta ahorita, tenemos ya alrededor de 5 minutos. Si nos desconecta el Zoom, por favor vuelvan a entrar hasta que terminemos nuestro tiempo. Pues no tenemos ninguna necesidad y por eso es importante nosotros tomar medidas para controlar esa ira. A lo mejor no me funciona la cuestión de que me ponga yo a contar, pero a lo mejor tengo otros recursos como escuchar música, como buscar un buen consejo de una persona tranquila que sé que me va a tranquilizar, como a lo mejor hacer mandalas, alguna técnica, a lo mejor ejercitar yoga. Hay varios métodos que ya utilizan los psicólogos o los que necesitan aplicar métodos para tranquilizar a la gente y para que reflexione. Es bien importante hacer ese ejercicio. Y qué mejor que hacerlo con a lo mejor enojos pequeños, a lo mejor de algo que me hizo enojar mucho, que me hizo mi hermano y que yo sé que es injusto, pero que voy a controlar. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando esté en algo realmente gravísimo, yo pueda controlarlo. Porque si yo nada más me propongo controlar
esa emoción que se me está saliendo de las manos y que no he controlado. Nada más en los casos graves. Cuando vengan esos casos graves vivenciales, no lo voy a poder hacer. Todos los seres humanos nos formamos a base de una práctica, y cuando nosotros practicamos algo, vamos perfeccionando. En este caso, vamos controlando más la emoción que ya nos dimos cuenta que no controlamos y que nos puede meter en problemas si no la controlamos. Entonces, comentarles y agregarles lo del semáforo. Hay que detenernos, controlarnos, pensar y después de organizar nuestras ideas, ya accionar lo que tengamos pensado hacer cuando nos encontremos en una circunstancia que nos detone una emoción que no estamos controlando. Continuamos con el video. Agresividad. En medios hostiles es un factor de supervivencia. Aquí pues se está analizando un elemento positivo, ¿no? Donde estás en un lugar donde hay mucha violencia, el que vean que tú te defiendes, te pone en un factor de supervivencia. Ejemplo, en la cárcel, muchos defienden su honor con tal de no ser tocados y se vuelven agresivos porque la misma necesidad del grupo con el que están conviviendo los obliga a ser agresivos para poder sobrevivir. Porque si no, van a ser hermosos, van a estar humillados o hasta pueden correr peligro su vida. A saber cuál sería el factor que ahí predominaría dependiendo de las circunstancias de las personas, de los momentos, ¿no? Pero por sociedad, en sociedad debe de ser regulada la agresividad para que la convivencia social pueda producir frutos. ¿A qué se refiere que debe de ser regulada? Lo encontramos en nuestra Carta Magna, las bases, por ejemplo, aquí, supongamos que es el jefe que le grita al trabajador. En el aspecto laboral, lo encontramos en sus artículos 123, apartado A y B, correspondientes tanto a trabajadores en lo particular como en lo individual, ¿no? Y de igual manera, de la misma Constitución, la derivación de nuestra Ley Federal del Trabajo, que regula las condiciones de trabajo. Dentro de estas condiciones de trabajo está el que tu jefe, por muy jefe que sea, debe de tratarte con respeto. Entonces, hay pautas de conducta básicas que se deben de respetar, aunque tú estés supeditado a esa persona, ¿no? Y que si no se cumplen y te despide porque pides respeto, pues tú valorarás si te vas a la autoridad laboral y ahí lo demandas despido injustificado porque ejerció una acción en contra tuya indebida, que no debía de ser y que tenía contemplada la ley. Aunque no nada más es ejercer acción por ejercer, sino que tienes que pensar tú como trabajador que al ir y acusar a tu patrón de despido injustificado, si quieres que te indemnicen conforme a derecho, con tus 3 meses de indemnización extra porque fue injustificado el despido, tienes que probar tus acciones, tienes que tener elementos probatorios ante la autoridad laboral para que puedan cerciorarse de que la situación fue un despido justificado, ¿no? Y ahí entramos a todo lo que se llama derecho laboral. Por mencionar un ejemplo, porque todos los actos de agresividad se encuentran regulados. Puede ser, les digo, en materia laboral, puede ser en materia civil, cuántas veces no hemos sabido que se pelean alimentos y que dentro de los alimentos mencionan que hubo maltrato emocional, etcétera, o puede ser penal que es la agresión directa, por ejemplo, en un robo, en un secuestro, etcétera, ¿no? Entonces, todas las conductas agresivas se encuentran reguladas, inclusive las verbales. Ira y cerebro.
¿Cómo actúa la ira en el cerebro? Los lóbulos frontales tienen que ver con el control de la ira. Pongan mucha atención. La ira la van a controlar desde el lóbulo frontal. Aunque si tienen un problema ya biológico, que viene mal su lóbulo, difícilmente, entonces tienen que someterse a un tratamiento psicológico que ellos determinarán si te van a dar algún medicamento o si te van a someter a algún tratamiento o inclusive alguna operación para poder estabilizar esa situación que tú la tienes detonada y que te puede meter en problemas muy graves. Las lesiones en esta área impiden frenar su control debido a que no poseen mecanismos corticales inhibitorios. Es como un carro sin freno. Asimismo, pasaría en el cerebro si tienes problemas en tus lóbulos frontales. Tu ira va a estar liberada y no la vas a poder controlar aunque tú quieras controlarla. Pero esas son cuestiones que se llegan a detectar. No es muy común, pero muchas veces la lesión de los lóbulos frontales suele ser por algún accidente, por alguna caída, o inclusive por algún golpe, o inclusive suele haber personas que ya por nacimiento, por alguna deficiencia en su formación, traigan esta cuestión irregular, ¿no? Entonces, infinidad de casos y variedad de casos puede haber en los que tenga este daño y muy lamentable, ¿no? Muy lamentable porque ya estando bien todos, la cuestión de tus lóbulos cuesta trabajo moldear al ser humano en sus emociones, ahora teniendo un problema de este tipo, pues mucho más, ¿verdad? Ira y serotonina. Serotonina. Los niveles bajos de serotonina contribuyen a su aparición. El aminoácido esencial que se requiere para la producción de la serotonina se llama triptófano, el cual se encuentra en alimentos como el chocolate, que fuera de liberar este aminoácido produce fenilefrina, el cual hace que el ser humano segregue endorfinas, que son opiáceos que hacen que el cuerpo humano se torne alegre o tranquilo. Bueno, de aquí nos vamos, dejamos de compartir este video y nos vamos a las diapositivas y le damos continuidad a este contenido.